Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo número 10. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, a causa de mí. Seréis llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo vais a hablar o qué vais a decir. Lo que debáis decir se os dará a conocer en ese momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si os persiguen en esta, huid a una tercera. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es fuerte, sí, porque, claro, como ya sabemos, pues somos muy sensibles al sentimiento de afecto humano. Padre, hijo, hijo, padre, hermanos. Pero es que el Señor, como todos estos días, semanas a través de Mateo, nos quiere dar unos matices muy precisos, porque si por un lado había dicho que la Santísima Virgen era lo máximo, pero no porque fuera su madre de sangre, que eso le tuvo que haber dolido humanamente, sino porque cumplía la voluntad del Padre, pues aquí, o en otro momento, que si le damos más importancia a ir a enterrar al Padre que a seguir a Jesucristo, es que es fuerte. O sea, Jesucristo nos deja muy claro que nosotros debemos poner nuestro amor, con A mayúscula, a la salvación de nuestros hijos, padres, hermanos, familiares, seres queridos, por encima al amor afectivo terrenal, humano, emocional. Nos lo dice en múltiples ocasiones. Y aquí llega un extremo en el que ya se anticipa hacia estos tiempos finales, en los que nos advierte que incluso seres queridos, con sus razones equivocadas, pero con sus razones, incluso creyendo que dan gloria al Padre, o sea, está hablando de que son católicos, aparentemente creyentes dentro de la Iglesia y tal, nos entregarán a la persecución, porque va a haber persecución. Si no hay conversión, como dice la Santísima Virgen tantas veces, pues habrá persecución. Y en esa persecución, a los que intentemos perseverar en ser fieles y no nos dejemos arrastrar por una iglesia antropocéntrica en vez de cristocéntrica, pues posiblemente nos encontremos con seres queridos señalándonos. Y no hace falta que sean hijos, hermanos, padres, no, pues seres queridos, personas cercanas, personas a lo mejor incluso dentro de nosotros mismos aquí en la misión, yo no lo sé, pero es que quedémonos con lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Y es que debemos fiarnos del Señor, no solo cuando estamos felices y contentos en una misa muy hermosa, con flores, con una adoración eucarística al final, con música preciosa y no sé qué. No. Tenemos también que ser fieles al Señor, poniendo por encima de cualquier afecto humano la salvación de las almas. Que las almas se arrepientan. No podemos forzar a nadie, porque también nos dice ayer y otros días, date la vuelta, si no te hacen caso, date la vuelta, límpiate hasta el polvo de la sandalia y huye. Es que Él nos enseña mascadito, y huye, dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Hay situaciones en las que habrá que huir, porque qué necesidad hay de llegar a un extremo en las situaciones en las que incluso podamos dejar de beneficiar a almas por estar empecinados en una. No es fácil esta enseñanza, por supuesto que no. Pero fijaros, más o menos en el centro del Evangelio,
a la mitad del Evangelio, dice una frase impresionante. Tú nos dices, lo que debáis decir se os dará a conocer en ese momento. Lo que debáis decir se os dará a conocer en ese momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hablará por vosotros. Nos tenemos que fiar, como se fiaron los apóstoles, tantos mártires, tantos mártires. Aquí en la guerra civil hubo miles de mártires. Estos días le enseñaba en una de las tantas iglesitas, que aquí son, claro, de cientos de años, iglesitas por ahí de pueblos, mira estos agujeros, son balas. Estos agujeros son que entraron aquí y aquí mataron sacerdotes y religiosos. Bueno, y católicos practicantes. Aquí los mataron. Y eso es muy habitual por aquí. Y es muy habitual en las historias de unos mártires decir que fue su hermano el que lo delató, que estaba escondido en tal parroquia en un sótano, que fue su tío, su tal, su cual, su familiar, su amigo. Bueno, eso ya ha pasado, eso ya ha sucedido. Sucedió entonces, hace 2000 años, ha sucedido en guerras civiles y ya para los tiempos finales sucederá otra vez antes de que triunfe el Inmaculado Corazón de María. Entonces, no es para meternos miedo. Fijaros, tantas veces que dice a lo largo de la Biblia, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y hoy nos dice incluso, ya no solo que no tengamos miedo, que Él estará con nosotros. Y si toca el martirio, es que nos hará la cruz llevadera y la carga ligera, porque es su promesa. ¿Cuántos mártires no estuvieron hablando hasta el final y estaban siendo despellejados? Y ellos perdonando al verdugo, hablándole a Dios, como si no sintieran dolor. Pues claro, eso es cosa de Dios. Y hoy va más al detalle incluso. Esos mártires que mueren hablando, perdonando al verdugo, etcétera, predicando el mandamiento del amor, que se arrepientan porque lo que están haciendo les va a llevar a la condenación. Dice, aquí el Señor nos dice, lo que debáis decir se os dará a conocer en ese momento. O sea, no hay que prepararse, yo tengo que tener aquí una notita escondida por si acaso cuando llega tal, yo tengo que decir esto y aquello. No tienes que decir nada, ni preparar nada, no, estar enamorado, enamorada de Dios, abandonado en sus brazos, trabajando para su plan de salvación, donde estés, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, el matrimonio, parientes, etcétera, y el que no te escucha y te hace la guerra y tal, pues nada, en silencio, orando y ofreciendo por él y dándote la vuelta y limpiándote hasta el polvo de los sandalias. Y llega un momento de esos cruel, quizá extremos, no sabemos si nos tocará o no, pero que llega, pues hasta ese detalle de qué vas a decir, te dice el Señor que te tranquilices, que tranquilo, que tranquila, que te abandones en sus brazos. Lo que debáis decir, nos dice el Señor, se os dará a conocer en ese momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu. ¿Para qué queremos más? Es que lo tenemos todo. Nos dice que nos protege, que no nos preocupemos, que no tengamos miedo y que incluso lo que haya que decir y hablar, pues Él lo hablará. No podemos pedir más. Que nos dará el resto por añadidura. Que nos hará la cruz llevadera y la carga ligera. Es que es Dios, es que tú eres Dios. A veces se nos olvida que eres Dios y pensamos como midiéndote, como los límites de un superhombre, pero humano. No eres un superhombre humano con poderes, no. Eres Dios. Eres Dios. Nos prometes todo esto y lo cumples. Y lo cumpliste. Con los apóstoles, con tantos santos. Lo has cumplido. Y con nosotros lo vas a cumplir. ¿Dónde está el problema? Cuando dudamos. Satanás, los demonios y los espíritus inmundos están atentos a que nosotros dudemos, a que nosotros tengamos miedo. Por ahí se cuelan. Esa es la endija, esa es la grieta por donde se cuela. Cuando tenemos miedo. No tenemos que tener miedo, tenemos que amar con A mayúscula. El arrepentimiento y la salvación de aquella alma y de esa otra. Que a lo mejor es el tendero que nos está vendiendo los buñuelos en ese momento. Y no es mi hijo o mi hermano. Y es este señor que me está vendiendo aquí los buñuelos. Pues puede ser. ¿No? De hecho, nos pasó así. Que con quien menos te pienses, cuando más prisa tienes, no tienes tiempo, es que voy para una reunión y resulta que la reunión se aplaza y le quitaste el tiempo a esa persona que te estaba vendiendo los buñuelos y que quería escucharte hablar de Cristo en su situación, ¿no? Entonces, tranquilos. O sea, es una esperanza muy grande que el Señor nos revele
Apocalipsis se traduce como revelación. Nos revele por medio del Apocalipsis, por medio de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, etcétera, etcétera, apariciones de la Virgen en la Salet, en Fátima, etcétera. Que nos revele que si no nos convertimos, todo esto pasará. Puede que no pase. Ojalá que no pase. Que ninguno de nuestros hijos, de nuestros hermanos, seres queridos, no sé qué, nos señalen y nos hagan la guerra porque no somos la iglesia modernista que solo busca tolerar y amar al pecador y al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que no pase eso. Ojalá que no. Ojalá que todos nuestros seres queridos se conviertan y estemos unidos todos. Pero si pasara, tenemos que seguir teniendo fe en que en el último momento se pueden convertir. Aún si pasara, tenemos que tener fe que en el último momento se pueden convertir, de que el Señor a nosotros no nos va a fallar, va a seguir insistiéndoles. Sí, es un evangelio un poquito difícil, pero es más de lo mismo, al final de cuentas, esperanza, promesas. Muy feo, sí, os entregarán a los tribunales, os azotarán a causa de mí, dice, a causa de mí. Pues sí, hay alguno aquí que ya lo sé, que ya se siente azotado, no con látigos, pero sí con la lengua de familiares, de tal, y duele, eso duele. Pero no tengamos miedo. Y mientras nos lo permitan, tengamos caridad, paciencia. Y si ya nos quieren hacer traspasar la línea de la caridad hacia el mal, pues nos damos la vuelta, nos limpiamos hasta el polvo de las sandalias y huimos. Y ya está. Y seguimos orando y ofreciendo sacrificios. Pero este evangelio es esperanza. Ya no solo en la protección incluso física, que dice que nos llevará a un refugio, que estaremos no sé cómo, que nos dará el alimento y tal, para compartir entre todos, no sé qué, sino también lo que diremos en medio de ese proceso. Gracias, Señor, por tanto. Eres, como dirían los jóvenes hoy, eres lo más. Eres Dios. Nos cuesta a veces, claro, no sabemos dimensionar a Dios. Dimensionamos un ser humano que tiene límites, unos más gorditos, otros más flacos, pero a ti no te sabemos. Es que eres Dios, eres infinito y tú quieres meterte dentro de nuestra alma y ofrecernos todo y prometernos todo porque eres capaz, porque eres Dios. Nos fiamos, Señor. Obviamente seguimos orando y ofreciendo sacrificios por esos seres queridos y esas almas que obviamente estamos enlazados afectivamente, humanamente, pero también por aquellas que tú nos pones todos los días y que no tienen nada que ver con nosotros, pero a las que quieres tú ir a través nuestro, para que puedan también arrepentirse y también liberarse y salvarse. Amén.